Señor, Dios Padre Todopoderoso, en tu hermoso y maravilloso nombre, vamos a tu presencia porque reconocemos que dependemos en todo de ti. Y algo tan importante como es reflexionar sobre los mensajes que tú nos das a través de la palabra, para que sean claros y precisos, se puedan, ¿cierto?, entender claramente conforme a la voluntad tuya. Ayúdanos ahora, Padre, en esta porción de la palabra que vamos a compartir, que tú nos hagas entender claramente cuál es el objetivo y cuál es el fondo de lo que tú entregaste en algún momento, y especialmente cuando estuviste en medio de esta raza humana que tú creaste. Ayúdanos a comprender y a entender bien entonces. Y Padre, usa como los instrumentos en tus manos para que podamos, Señor, dar gracias, gloria y honra a ti como tú lo mereces. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, la porción de la palabra la encontramos hoy en Mateo 5, del 1 al 12. Yo la he titulado La felicidad divina para el creyente. Primera parte, esta es la primera parte. Se va a dividir en dos partes. Dios mediante, el próximo domingo veremos la segunda parte. La felicidad divina para el creyente. Hermana, ¿me puede leer Mateo 5 del 1 al 12? Mateo 5, 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. 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 En el último versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Nuestro galardón, hermano, queridos oyentes, es grande en los cielos. Bueno, ¿qué encontramos acá? En el contexto del Sermón del Monte, un poco antes de llegar a este capítulo, los escribas y fariseos habían criticado a Jesús. ¿Y por qué criticaban a Jesús, que estaba en medio de ellos? Porque no seguía las tradiciones, ¿cierto?, que tenían los judíos en el día de reposo y los mandamientos que ellos habían agregado a la ley de Moisés. Habían interpretado y habían ido agregando una serie de mandamientos adicionales que eran una carga en el fondo para el pueblo judaico. En el Sermón del Monte encontramos palabras inmortales, imborrables en la mente de los hombres. Estas palabras, este sermón, estas bienaventuranzas no pueden borrarse de nuestras mentes. Fíjense usted, hombres como Indira Gandhi llamó a estas palabras, ¿cierto?, las mayores que ha encontrado en toda la literatura humana. Y él trató de hacer un programa de acción política con estas palabras en India. Tristemente, él nunca aceptó al autor de estas como el Señor de su vida. Él le dio mucha importancia, las encontró maravillosas. Quiso ponerlas dentro de la política hindú, pero él jamás tuvo una relación personal
con Dios. Nietzsche, este filósofo alemán, quien inventó la famosa frase Dios está muerto, eso es lo que dijo Nietzsche, este filósofo, protestó furiosamente contra el Sermón del Monte en su vida, llamando a la moralidad de los esclavos. Así le llamaba al Sermón del Monte. Martín Lutero afirmó que era imposible vivirlo y que fue dado por Dios solamente para mostrarnos nuestra extrema necesidad de la gracia. Que lo que está dicho aquí era imposible que pudiéramos vivirlo. Que solamente esto magnificaba, ¿cierto?, la gran gracia del Señor. Scofield, todos conocemos la Biblia de Scofield, dijo que no era para la iglesia, sino para un milenio futuro, lo que aquí está expresado. Este escritor Tolstoy, ruso, quiso practicarlo, pero sin adorar a Jesucristo como Salvador, y fracasó. Porque no le dio la gloria y la honra ¿a quién? A Jesús, el autor de este sermón. Ninguno de estos hombres encontró entonces el significado verdadero del Sermón del Monte. Nuestro Señor mismo nos dijo, cualquiera dijo, pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Eso dijo Jesús en Mateo 7:24. Cualquiera que hace esto, él lo considera, Dios te considera como un hombre prudente, que edifica la casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. La roca sólida. En este sermón Cristo habla de rasgos esenciales que debe tener ¿quién? Un cristiano, para entrar en el reino de Dios, cumpliendo así entonces la profecía de este gran profeta de los mayores, Isaías, cuando en 42:21 dijo, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, en dar magnificencia a su ley y engrandecer la ley. Cristo también reafirma este concepto en Mateo 5:17. El Señor dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea, no venía a eliminar la ley, Él venía a cumplir la ley. Así que el cumplir es del griego plero, significa llenar al máximo. Eso es exactamente lo que Jesús hizo con la ley de Dios en el Sermón del Monte. Lo llenó al máximo en el significado espiritual. Es como cuando uno llena un vaso, ¿cierto? Empieza a vaciar líquido hasta que llena o llega al límite máximo del vaso. En este sermón Jesús proclamó la aptitud hacia la ley. Así señaló que la posición social, que el tener autoridad en este mundo o tener dinero no son importantes en el reino de Dios. Lo que importa, ¿qué es lo que es? La obediencia fiel del corazón del hombre. Eso es lo que importa. La obediencia que usted tenga en su corazón a los preceptos, a las leyes, a los decretos de Dios. El Sermón del Monte desafió el orgullo de los líderes religiosos legalistas de ese entonces, porque ellos estaban ahí con los líderes legalistas. Le estaba hablando a sus discípulos, le estaba hablando a la gente que estaba escuchando, y también entre medio estaban los sacerdotes, estaban los escribas y todos los demás. Era un llamado en el fondo a regresar al mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que como Jesús enseñaban qué es lo que era lo principal de todo, y eso siempre lo hablamos entre los hermanos de la fe. La obediencia de corazón del hombre es lo más importante. Es más que ser legalista, es obedecer los preceptos de Dios. Así que Jesús les enseñaba en razón de su anuncio del reino venidero. Ahí en 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Los llamaba a arrepentirse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Por tanto, el sermón de Jesús debe entenderse en el contexto de su promesa del reino primeramente a Israel y luego, ¿cierto?, a la iglesia de hoy.
y a los cristianos o los que han creído en Él. Y la necesidad de arrepentimiento para poder entrar en Él. Porque el que no se arrepiente de sus pecados, de su vida pasada, no puede ingresar al reino de Dios. El sermón del monte muestra cómo debe llevarse su vida, cómo debe ser nuestra vida mientras estemos en este mundo temporal. ¿Para qué? Para tener una relación correcta con Dios, mientras estemos en este cuerpo transitorio. Así que el Señor Jesús, ¿qué hace? Inicia el sermón con las bienaventuranzas. ¿Qué significa? Felices, dice, o dichosos. Y esto está también tomado del Salmo 1:1, cuando parte diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Feliz, dichoso. Usted, querido hermano o oyente, ¿puede decir bienaventurado? ¿Soy bienaventurado? ¿Soy feliz? ¿Soy dichoso? Las actitudes que Jesús menciona en esta lista están entre otras los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, dice. Obviamente no eran el fruto de la justicia de los fariseos. Estas condiciones o estas actitudes que Jesús está hablando, de los pobres de espíritu, de los que lloran, de los mansos, no lo estaban cumpliendo en ese momento, ¿quién? Los fariseos y su justicia. A los fariseos, ¿qué les preocupaba? Principalmente las cualidades externas, la demostración externa de la gente. Pero las que Jesús menciona, ¿qué son? Internas. Lo que sale del corazón, lo que sale de la abundancia del corazón del hombre. Ahí estaba apuntando nuestro Señor Jesús. Por eso en Mateo 5, 3-5, Jesús inicia el sermón con palabras que aparentemente se están contradiciendo. Bienaventurados, dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero la forma en que Dios quiere que vivamos muchas veces contradice lo que el mundo hace. Si se quiere vivir para Dios, tenemos que estar dispuestos a decir y hacer lo contrario a lo que el mundo pregona. Debemos estar entonces dispuestos a dar cuando otros no quieren hacerlo. Aquí tenemos que del 5, en el capítulo 5, del 13 al 12, tenemos por lo menos 4 maneras de entender las bienaventuranzas. Una de ellas podríamos decir que era un código de ética para los discípulos y las normas de conducta para los creyentes. Porque la ética, bien sabemos, es la encargada de discutir y justificar reflexivamente, o sea, pensando, el conjunto de principios y normas de nuestra moralidad. Y la moral es el conjunto de principios, criterios y normas, valores que dirigen, ¿qué? Nuestro comportamiento. ¿Cómo nosotros nos comportamos en la vida? ¿Cuáles son nuestros principios morales? ¿Son los que el mundo ofrece hoy? No, son totalmente contrarios. Nuestros principios morales son totalmente contrarios a lo que establece el mundo hoy día. Otro punto que podríamos encontrar es que chocan con los valores del reino, lo eterno, con los valores mundanos. O sea, el choque es muy grande entre lo que Dios pregona como principios éticos y morales a través de su palabra, con los principios éticos y morales que el mundo tiene. Otra que podemos encontrar, otro punto importante, se enfrentan la fe superficial que tenían estos fariseos con la fe verdadera en Cristo que Él quiere. Y muestran que las esperanzas del Antiguo Testamento se verían cumplidas en el reino de lo nuevo de los cielos. Así que, como conclusión, hermanos, queridos oyentes, las bienaventuranzas no pueden ser tomadas selectivamente. No es que yo tomo unas, quiero ser manso, pero no quiero, llorar, por ejemplo. Así que no es que yo elijo lo que quiero y dejo lo demás, sino que deben ser tomadas como todo un contexto. Narra lo que debemos ser como adeptos a Cristo.
Así que el Señor Jesús parte relatándonos 8 bendiciones y cómo éstas muestran sus virtudes, cada una de ellas, y el fruto que da cuando las personas practican estas 8 bendiciones, porque están siendo dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Porque estas 7 bendiciones muestran las actitudes que tenemos las personas y cómo debe ser aplicada la ley divina en nosotros. Así que esto es lo que hay en la ley de Dios, cómo se desarrolla a través de la aplicación que hacemos teniendo como gran ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Ahí en Mateo 5:3, la primera bienaventuranza dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué Cristo aquí dice el reino de los cielos y no el reino de Dios como aparece en Lucas? Mateo se dirigió principalmente al pueblo judío, que tenía una muy alta estima del nombre y el templo de Dios. No se atrevían a nombrar el nombre de Dios. Las bienaventuranzas demuestran que el camino de las bendiciones celestiales es contrario al camino que tiene el mundo. Totalmente contrario. Las bienaventuranzas de ser pobre en espíritu es el principal atributo cristiano y fue escogido cuidadosamente por Cristo. El pobre en espíritu es el principal atributo que debe tener un cristiano. Observe que describe a quién. O sea, el que es pobre en espíritu no posee orgullo y la arrogancia del espíritu carnal humano. Acuérdense que Santiago, el apóstol Santiago en 4:6b dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que la primera condición de ser pobre en espíritu es que yo deje de lado mi orgullo carnal. Alguien que es pobre en espíritu está lleno de humildad y se da cuenta de cuánto necesita el Espíritu de Dios en su vida y cuán imprescindible es para él solicitarlo a Dios continuamente. Otra versión dice: afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Isaías el profeta ya hablaba en 66:12. Hablaba de este mismo principio. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Que es pobre en espíritu y tiembla a mi palabra. Entonces, ¿qué encontramos acá? El tremendo contraste que existía entre las palabras que Jesús estaba emanando en el Sermón del Monte y los escribas y fariseos que estaban ahí escuchando. ¿Qué pasaba con ellos? La mayoría de ellos se creían muy justos y espiritualmente superiores al común de la gente que los rodeaba. Y estaban ellos llenos de orgullo y de vanidad. Por eso dice el Proverbio 16:18-20. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojo con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Como líderes espirituales y maestros, distorsionaban muchas leyes de Dios los escribas y fariseos con sus tradiciones, en lugar de respetar, ¿qué cosa? El fondo espiritual de la ley. La idea del mundo es que la felicidad se fundamenta hoy día ¿en qué? En la riqueza, en la alegría personal, en la abundancia de lujo y en cosas semejantes como esta. Y la verdad cristiana espiritual es totalmente opuesta. Las bienaventuranzas ofrecen la descripción de Jesús del carácter de la verdadera fe. Se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual en que nosotros nos encontramos muchas veces cuando nos apartamos de Dios. Notemos que la verdad de la salvación por la gracia es claramente presupuestada
tomando en consideración este primer bienaventuranza del sermón del monte, es decir, la pobreza de espíritu. Jesús estaba enseñando que el reino es un regalo de gracia para aquellos que perciben su propia pobreza espiritual. O sea, usted dejó de lado su orgullo. Comprende que el orgullo no sirve, sino que tiene que reconocer que tiene que someterse a la voluntad de Dios. Pobres en espíritu son felices y bienaventurados. Así que cuando uno es humilde, se empequeñece, se siente pequeño bajo el propio pensamiento de uno. Ve su necesidad, se duele por su culpa, tiene sed de Dios. El reino de la gracia es de nosotros, los que entendemos que debemos ser pobres en espíritu. El reino de la gloria es para aquellos que son pobres en espíritu. Describe a aquellos que estamos agudamente conscientes de nuestro estado de perdición y de carencia de esperanza fuera de la gracia divina. En Mateo 9:12, el Señor Jesús también dijo, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Luego agregó en el Evangelio de Lucas 18:13, mas el publicano, estando lejos, no quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué ejemplo nos indicaba el publicano? Entendió, se sometió, que él no podía hacer nada por sí mismo. Colocó un espíritu de humildad, reconoció que él solo no dependía de nada. Solamente Dios era el que podía darle el perdón y el que podía entender la posición que él tenía en ese momento. Amén. Así pues, una vez que se tiene el primer rasgo, que es la humildad de espíritu, es posible estar listo para lo siguiente. Si usted hoy día es un hombre orgulloso o una mujer orgullosa, altiva, que piensa que todo lo puede resolver por sí mismo, y que se ofende cuando es atacada y ataca con mayor fuerza, ¿cierto? Entonces, ninguno de los que vienen enseguida los puede tener. Dice la segunda bienaventuranza en Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, dice. Esto se refiere al lamento por el pecado, a la tristeza piadosa que se produce cuando hay arrepentimiento, que nos lleva a la salvación sin pensar, sin tener un pesar alguno. ¿Usted alguna vez ha lanzado lágrimas que han salido de sus ojos por entender y reconocer lo que era antes y cómo Dios lo cambió y lo llevó a una nueva vida renovada? ¿Alguna vez han corrido lágrimas recordando lo pecador y malo que era antes de conocer a Dios? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. El lamento, ese llanto, es por el pecado en que estábamos antiguamente. Así que cuando una persona es pobre en espíritu, es porque reconoce sus fallas. Puede ir ante Dios para que le ayude y ver al mundo que le rodea como Dios lo ve. Ve con todos sus pecados y maldades y se va a afligir también. Y se va a lamentar por el estado que tiene hoy día el mundo. ¿Usted tiene aflicción por el mundo? ¿Cómo estamos viendo el pecado que aumenta día tras día en nuestro mundo que nos rodea? Fíjense que esta actitud la podemos ver también en Ezequiel 9:4. En Ezequiel 9:4, Dios dijo, y le dijo Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, quiere decir que lloran,
y que claman a causa de todas las abominaciones que hacen en medio de él. Así le dice a Ezequiel: pónele una señal a aquellos que se afligen por el pecado del pueblo que los rodea. Un verdadero cristiano, hermanos, queridos oyentes, sabe que la lucha espiritual contra el mundo no es algo que tenga poca importancia, sino es un asunto muy serio, las luchas espirituales. Santiago 4, 8 al 10, lo describe perfectamente. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad y llorad, dice. Vuestra risa que se convierta en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Por tanto, nunca debemos perder nuestra sensibilidad y no acostumbrarnos al pecado del mundo, sino al contrario, debemos lamentar la condición de este mundo, sin ley, que solamente sigue sus propios principios, y orar para que venga su reino. La tercera bienaventuranza que encontramos acá, en Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta bienaventuranza o esta felicidad o alegría es muy similar a la primera, pero la mansedumbre significa principalmente gentileza, amabilidad, cortesía. Otro comentario bíblico dice: no dejarse invadir por un sentido de autoimportancia. Es ser gentil, humilde y considerado. La mansedumbre es lo opuesto a estar fuera de control. O sea, cuando yo pierdo el control de mí mismo, me enojo, entro en ira, discuto. No significa esto ser débil. Ser manso no significa ser débil, sino un autocontrol supremo que solamente lo puede dar ¿quién? El Espíritu Santo en nosotros. El hecho de que los mansos reciban la tierra por heredad es tomado también ¿de dónde? Del Salmo 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. También en Número 12:3 dice: y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés fue un gran ejemplo de mansedumbre, de gentileza, de humildad, de consideración. El mismo Señor Jesucristo en el Evangelio, en Mateo 11:29, dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pone dos condiciones que son manso y humilde, dos que hemos tocado en estas bienaventuranzas. La cuarta bienaventuranza la encontramos en 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, ¿qué nos dice esta bienaventuranza? Lo opuesto a la autojustificación de los fariseos, porque ellos se autojustificaban todo lo que hacían, se refiere a todos aquellos que buscan la justicia de Dios por encima del establecimiento de una justicia propia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué tiene que hacer el cristiano, el Hijo de Dios? Buscar la justicia de Dios, porque esa es la justicia verdadera y perfecta. No buscar la justicia por mí mismo. Por eso Pablo en Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que Pablo nos advierte que nosotros siempre debemos esperar tener hambre y sed de justicia, pero aquella que viene de Dios, no la mía propia.
no la que es tomada por mi propia voluntad en la carne. También Pablo agrega en Filipenses 3:9, y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia, que es por ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esto entonces se describe como un deseo profundo que debe ser nuestro. Por eso el apóstol Pablo lo vuelve a considerar en 2 Pedro 3:18. Antes bien, dice la Escritura, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, ¿qué nos recomienda el apóstol? Crecer. ¿En qué? En la gracia, en ese regalo que Dios nos ha dado, y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en su palabra. Así como hay un apetito para comer todos los días, y 4 veces mínima en el día, también debe haber un apetito espiritual por los caminos y las verdades de Dios en nuestra vida. Recordemos, la justicia requiere guardar la ley de Dios. El hambre y sed de justicia es una relación correcta de nosotros con Dios. En la quinta de las bienaventuranzas, en 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Una de las palabras que más se habla en el Nuevo Testamento es la misericordia, hermano. Ser misericordioso. Dios fue misericordioso con nosotros. No nos dio el castigo que merecíamos. Al contrario, nos dio una gracia, un regalo de salvación. Ahí el apóstol Santiago 2:12 y 13, resume este principio. Así hablad y así haced, dice, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere. Si tú no eres misericordioso, hermano, Dios también lo va a hacer contigo. No va a tener misericordia contigo. Así que ser misericordioso produce grandes beneficios de parte de Dios hacia nosotros. También Pablo agregó en Colosenses 3:12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso es lo que nos recomienda la palabra de Dios, es lo que nos está enseñando a cómo debemos conducirnos en esta vida terrenal, temporal, pero luego nos beneficia con la vida eterna. En el 6º principio dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Así que, dentro de lo que Jesús estaba recomendando a sus discípulos, a la gente que lo escuchaba, a los fariseos, los discípulos que no estaban entendiendo, que hemos de cultivar una pureza de corazón y de pensamiento ante Dios, a pesar de tener una influencia perversa y totalmente negativa del mundo que nos rodea. Por eso Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros. Si usted es limpio de mente y de corazón, va a entender así la pureza de las cosas que se están comentando hacia afuera. Mas para los corrompidos o incrédulos, nada les es puro. Y eso lo podemos ver hoy día perfectamente en nuestro mundo. Pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Eso lo vemos a diario. Por tanto, dice, tenemos que alimentar pensamientos saludables, positivos, como sugiere Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Porque el pecado siempre nace en el pensamiento. Y luego uno lo aplica con la voluntad de su corazón.
En el séptimo de las bienaventuranzas, la séptima, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ser pacificador, hermanos oyentes, no es fácil, ya que el mundo está lleno de conflictos. Pasamos rodeados de conflictos, basta con ver todos los días las noticias. Pero Pablo, el apóstol, nos dice en Romanos 12, 17 al 19, no apaguéis a nadie mal por mal. No debemos pagar a nadie mal por mal. Procurar lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, dice, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. No nos está dado a nosotros vengarnos. Amados míos, si no dejad juzgar la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no nos está autorizado a nosotros, nos está prohibido vengarnos por nosotros mismos. Dejemos en manos de Dios que Él tomará la venganza por nosotros. Así que debemos siempre recordar que al final de cuentas, Dios es el que está a cargo de todo, de toda nuestra vida. En el 8, finalmente, la última de las bienaventuranzas, nos dice, bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por causa de qué? De la justicia. Porque de ello es el reino de los cielos. Inevitablemente van a venir persecuciones. Como el Señor lo dijo en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y Pablo también añade, ahí en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Así que en otras palabras, amados hermanos, queridos oyentes, cristianismo y persecución van de la mano. Un verdadero cristiano debe estar dispuesto a sufrir persecución por ser fiel a los caminos de Dios. Así que en conclusión, el Sermón del Monte no es un código totalmente de ética para los hombres no regenerados. Para los que no han nacido de nuevo, no es un código de ética, lo es para nosotros, los que hemos nacido de nuevo. Sino que es el manifiesto de Cristo que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, que han nacido de nuevo por su espíritu y que pertenecen a su reino. Ese es para los hijos de Dios. Es también una revelación de la afable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas, donde estábamos antes, al reino del Hijo de Dios. Una nueva posición por la gracia redentora de Cristo. Amén. Así que nos queda en evidencia que el Sermón del Monte es la ética básica del cristianismo, que vemos repetida, explicada y ensanchada a través de todo el resto del Nuevo Testamento. La cruz de Cristo, porque Él tuvo que ser crucificado, morir y resucitar, es central y fundamental en el Sermón del Monte. Es la ética de los que se han arrepentido de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si usted y yo nos arrepentimos, es para nosotros, porque hemos nacido de nuevo, y el Espíritu de Dios mora en nosotros, nos hace conducir y entender todo este sermón como una práctica diaria en nuestras vidas. La persona que puede leer el Sermón del Monte y no ver y no puede apreciar la centralidad del perdón y la reconciliación, en verdad es ciega, porque no ha entendido, porque no ha nacido de nuevo. No solamente es esa la roca que se basa la salvación, la fe, la roca cristiana, sino que es la obra redentora y perdonadora de Cristo, sino que Cristo mismo nos enseña cuál es el camino. Y algo fundamental, hermano, finalmente, la mente de Cristo es nuestro modelo de carácter cristiano, como lo agrega Pablo en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente del Señor?, dice Pablo. ¿Quién le instruirá a él? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo
los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, pensamos como Cristo, sentimos como Cristo y actuamos como Cristo, porque tenemos la mente de Dios. Esa sería la primera parte del Sermón del Monte. Dios mediante la segunda parte la podremos ver, si así lo quiere el Señor, el próximo domingo. Vamos a la oración. Querido oyente, si usted ha escuchado esta porción del Sermón del Monte y se ha sentido tocado en su corazón por las palabras del Señor, le pido que repita conmigo esta oración. Y si alguno que ya hizo esta oración de fe en algún momento, pero no entendió, no comprendió o no cambió su vida, también le pido que pueda repetir de nuevo conmigo esta oración. Señor Jesús, estoy ante ti totalmente arrepentido de mi conducta, de mi caminar, y confieso ante ti todas mis culpas y pecados, porque hoy entiendo y creo en tu poder para perdonar los pecados. Con un corazón contrito y humillado, te digo, Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén, amén, amén. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Por eso que te pedimos, Señor, que nos libres también del que miente, de los que roban, de los que engañan, de los que desean hacernos el mal, de los que buscan hacer hechicerías o conjuros contra nuestro. Líbranos de los que estafan, del que envidia, del engañador, de los asaltos, de los accidentes laborales, de tráfico, hogareños. Líbranos de malignas enfermedades. Líbranos de incendios en nuestros hogares, de sismos. Acuérdate de la gente y hermanos que se han enfermado espiritualmente y se han alejado de tus caminos, para que los regreses con amor y misericordia. Gracias, Padre, por escuchar nuestras peticiones. Gracias por tu amor y por tu misericordia. A ti sea la gloria, Señor, porque por tu sangre nos has salvado y con tu poder nos has cambiado. Por eso a ti damos la gloria, porque has hecho con nosotros maravillas en nuestra vida. Pedimos todas estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, bajo el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todas estas cosas. Amén, amén y amén.